Tarea 7 en audio, la liberación, entrenamiento 3. ¿Qué dice Isaías 58, 6? Isaías 58, 6 dice: ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis todo yugo? En este pasaje de la Biblia, vemos algunos aspectos de la liberación, y menciona: 1. Desatar ligaduras. Esto tiene relación con ataduras espirituales. 2. Soltar las cargas de la opresión. Esto nos habla de una persona oprimida, esta situación opera en la mente. 3. Dejar libres a los quebrantados. En el módulo 1, vimos acerca de la importancia de sanar el corazón quebrantado. Cuando no se busca, ni se trabaja en la restauración del corazón, la persona corre el riesgo de quedar cautiva en prisiones de amargura, y el enemigo se aprovecha de la situación, para hundirla más. Cuando se lleva a una persona a una restauración genuina de su corazón, puede ser libre de la prisión, de la que el enemigo la había puesto. La versión Septuaginta dice: envía heridos en perdón. 4. Y romper todo yugo. El yugo somete a las personas a la voluntad de quien dirige el yugo. Esto es en específico, la posesión. ¿Qué significa liberación de ataduras? Liberación de ataduras. Veamos en qué consiste la liberación de ataduras, las cuales, por supuesto, son espirituales. En el pasaje que leíamos de Isaías 58, el Señor lo que nos muestra es que seamos desatados de las ligaduras de impiedad. La versión de la Biblia nos habla hoy, traduce en este pasaje la palabra impiedad como injusticia. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de injusticia. ¿Qué es la injusticia? Injusticia es uno o varios actos que constituyen una violación de la ley y de la justicia, el agravio de privar a otro de lo que es suyo propio. Alguien sin ley es un término inclusivo para denotar lo malo, el que es injusto, el hacedor de irrectitud, un curso persistente de actuación torcida. Injusticia es, como ya vimos, un curso persiste de actuación torcida, una tendencia a hacer lo malo siempre. Y la gente en ocasiones llega a decir: Dios me hizo con este temperamento, entonces Dios me acepta tal cual soy. Y nos escudamos en esto, en ira cuando las cosas se complican, maltratando a quienes nos rodean, e hiriéndolos con palabras duras. Y llegamos a aceptar esa condición, en nuestra vida, como algo normal. Las ligaduras pueden operar en las obras de la carne, y un cristiano, hijo de Dios nacido de nuevo, no debe dar lugar a estas cosas, sino que debe romperlas mediante el poder del Espíritu Santo. Debemos ser fieles asistentes a nuestras reuniones de la iglesia, recibir la palabra del Señor, que refresca nuestra alma, pero también debemos permitir que Dios nos libre de toda atadura en la que el enemigo nos quiere mantener. ¿Qué provocan las ataduras de impiedad? Las ataduras de impiedad mantienen a una persona prisionera de la impiedad, y eso podemos entenderlo como la incapacidad de alguien que tiene que dejar de hacer algo malo. La persona sabe que eso es malo, que no le conviene, que puede destruir su vida, familia u otras cosas, pero no lo quiere dejar de hacer. O ya está en el punto en que le es imposible dejar de hacerlo en sus propias fuerzas. Menciona algunos ejemplos de ataduras de impiedad, como en el caso de las adicciones al alcohol, drogas o cosas afines. También hay quienes pueden estar atrapados a la lujuria o desórdenes morales. Otros más tienen ataduras de impiedad en asuntos que tienen que ver con hurtar, mentir o caer en un tipo de ira incontrolable, por mencionar algunos. En este punto, podemos decir que el enemigo pone ataduras en las personas, en asuntos que tiene que ver con iniquidad. Alguien que da lugar a las malas pasiones, y tiene la tendencia a salirse del camino correcto, o no controla la naturaleza pecaminosa de su carne, tarde o temprano queda atrapado en situaciones en las que después se vuelve imposible, a sus propias fuerzas, dejar de hacerlo. Solo el poder de la sangre de Jesús, acompañada de un fuerte deseo de querer agradar a Dios, lo puede liberar. La versión moderna de este mismo pasaje dice así: ¿no es más bien este el ayuno que yo escojo, soltar las ligaduras de maldad? Como vimos anteriormente, maldad es la fuerza espiritual que nos mueve, o incita a hacer el mal. Entonces, quiere decir que se encuentra en esta condición. Es porque esta fuerza espiritual de maldad lo ha atrapado, y la persona no puede dejar de hacer el mal.
Esta condición, por supuesto, no es buena, pues lleva a la persona primeramente a la muerte espiritual, y tarde o temprano, a la muerte física. Salmos 18, 4 y 5 dice: Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Aquí nos habla de ligaduras de muerte, y ligaduras de Seol. La persona físicamente está viva, pero se encuentra atada a situaciones que lo mantiene muerto espiritualmente, apartado de Dios, y en esa condición su final será la muerte física, y eterna. La Biblia Dios habla hoy, en el mismo pasaje dice así: La muerte me enredó en sus lazos. Sentí miedo ante el torrente destructor. La muerte me envolvió en sus lazos. Me encontré en trampas mortales. Por su parte, la versión de la Biblia Jerusalén, dice: Las olas de la muerte me envolvían, me espantaban las trombas de Belial, los lazos del Seol me rodeaban, me guardaban los septos de la muerte. En esta versión, se menciona la palabra Belial, el cual es un espíritu malo. Cuando alguien se encuentra atado espiritualmente, es debido que Belial, la fuerza de la maldad, lo ha llevado a esta condición. Las ligaduras buscan producir la muerte en las personas, encadenándolas a situaciones que las mantienen fuera de la voluntad de Dios. ¿Puede un cristiano tener ataduras de impiedad? Sí. Las ataduras de impiedad mantienen a una persona prisionera de la impiedad. Y eso podemos entenderlo como la incapacidad de alguien que tiene que dejar de hacer algo malo. La persona sabe que eso es malo, que no le conviene, que puede destruir su vida, familia, u otras cosas, pero no lo quiere dejar de hacer. O ya está en el punto en que le es imposible dejar de hacerlo, en sus propias fuerzas. Si la respuesta anterior es afirmativa, debe resignarse a vivir así. Un cristiano no debe resignarse a vivir así. Dios puede hacernos libres de toda atadura. Hay ocasiones en que se les enseñaba a las personas que la situación mala, enfermedad, pobreza, crisis familiar, que están viviendo, es la voluntad de Dios, sin darse cuenta, como en el caso de la mujer encorvada, que es un espíritu malo el que tiene a la persona atada a una condición que la mantiene torcida, en su vida espiritual, familiar, personal. Injusticia es, como ya vimos, un curso persistente de actuación torcida, una tendencia a hacer lo malo siempre. Y la gente en ocasiones llega a decir: Dios me hizo con este temperamento, entonces Dios me acepta tal cual soy. Y nos escudamos en esto, en ira cuando las cosas se complican, maltratando a quienes nos rodean, e hiriéndolos con palabras duras, y llegamos a aceptar esa condición en nuestra vida, como algo normal. Las ligaduras pueden operar en las obras de la carne, y un cristiano, hijo de Dios, nacido de nuevo, no debe dar lugar a estas cosas, sino que debe romperlas, mediante el poder del Espíritu Santo. En el ejemplo de la mujer encorvada, Jesús usó la ilustración de desatar y dar de beber. El agua es un símbolo que en ocasiones se emplea para referirse a la palabra de Dios. Debemos ser fieles asistentes a nuestras reuniones de la iglesia. Recibir la palabra del Señor, que refresca nuestra alma, pero también debemos permitir que Dios nos libre de toda atadura en la que el enemigo nos quiera mantener. Donde se encontraba la mujer a la que Jesús sanó en Lucas 13, 10. Esta mujer estaba en la sinagoga. Es decir, en el lugar en donde cada día de reposo las personas se reunían a escuchar las enseñanzas de las Escrituras. Encontramos en Lucas 13, 10 en adelante, a una mujer que estaba en la sinagoga. Cuando Jesús enseñaba, ésta llevaba 18 años con un espíritu de enfermedad, que la tenía encorvada, y no se podía enderezar. Literalmente, se encontraba encorvada, algunas versiones señalan, jorobada. Sin embargo, el hecho que no se podía enderezar, nos muestra y recuerda uno de los significados de injusticia. Un curso persistente de actuación torcida, jorobada. ¿Cuántos años tenía enferma? 18 años. Al verla el Señor, le llamó, y le dijo que era libre, impuso sus manos sobre ella, y enseguida se enderezó. Luego uno de los dirigentes de la sinagoga, dio indicaciones acerca de cómo deberían ser las sanidades. Durante 18 años, no habían podido hacer nada por ella. Y ahora de que Jesús la había liberado, quería poner sus reglas a lo que Jesús le dijo. Como leemos en Lucas 13, 15, 16.
Hipócrita, cada uno de vosotros, ¿no desata el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, ¿no se le debía de desatar de esta ligadura en el día de reposo? ¿Por qué Jesús la llamó hija de Abraham? Jesús se refirió a ella, como una hija de Abraham, el padre del pueblo de Israel, es decir, el pueblo de Dios. Entonces Jesús estaba diciendo que esta mujer era parte del pueblo escogido de Dios, sin embargo, se encontraba atada por un espíritu malo. Abraham es conocido como el padre de la fe. Y si esta mujer era hija del padre de la fe, entonces era una mujer de fe. Probablemente esta fe la demostraba en el sentido que era fiel asistente a la sinagoga, a pesar de su enfermedad. La condición que tenía no le impedía seguir asistiendo cada semana a las enseñanzas en la sinagoga. Tenía fe para asistir fielmente, y hasta para probablemente servir ahí. ¿Cómo es que nuestra fe puede ser mal encausada? En ocasiones, nuestra fe es mal encausada, porque puede darse el caso de que una persona esté enferma, sufriendo algún daño que el enemigo le está poniendo, o alguna atadura espiritual, y le dicen que la voluntad de Dios para su vida es tenerla así. Y la persona llega a creer que la realidad es así, y acepta esta condición como el deseo de Dios para su vida. Tiene fe en que esa manera estará agradando a Dios, cuando en realidad es una atadura que el enemigo le ha puesto, que la mantiene torcida. Por ejemplo, hay doctrinas que les enseñan que los milagros, sanidades, señales y dones del Espíritu Santo cesaron desde que los apóstoles murieron. Las personas que se reúnen en ese lugar, escuchan la palabra de Dios, puede que amen al Señor con todo su corazón, va con fe a sus reuniones. Pero les han enseñado que los milagros ya no existen, que se queden así. Esto es una fe mal encausada, porque los están llevando a creer en que Dios no puede sanarlos. Quizás a la mujer encorvada, que tenía 18 años, de estar en esa condición, le habían enseñado que la voluntad de Dios era tenerla así, jorobada, enferma, que se resignará a ello. Y es probable que ella encausó su fe en enseñanza y doctrina. Era una hija de Abraham, el que conocemos como el padre de la fe, por lo que podemos decir que era una mujer de fe, pero su fe estaba mal encausada. En ese tiempo, ellos no habían visto que alguien anduviera sanando enfermos, o liberando endemoniados, u oprimidos, ellos lo habían leído en las escrituras, como cuando David tocaba el arpa, y Saúl dejaba de ser atormentado por el espíritu malo que lo molestaba, o en los tiempos de Eliseo, cuando Naamán fue sanado de lepra. Pero en ese tiempo, ellos no creían en el poder liberador, sanador y restaurador de Dios. Así que le dijeron a la mujer encorvada que se quedara así, que esa era la última voluntad de Dios. Y ella lo aceptó, y vivió en esa condición, durante 18 años, con la fe de que así agradaría a Dios. Por lo regular, donde operan las ataduras de impiedad en las personas. Las ataduras pueden darse en varios aspectos de la persona. Las emociones, falta de perdón, oído, rencor, ira continua que es incontrolable, entre otras. La persona no puede perdonar, se encuentra atada al odio, al rencor, lo cual lo mantiene muerto espiritualmente. Pues Dios dice que debemos perdonar, para poder recibir su perdón. En la economía, falta de prosperidad, ausencia de una visión clara, pereza. La falta de visión es una venda que el enemigo coloca en las personas, para que no se den cuenta de la condición en la cual viven, o están a punto de caer. La pereza también es una atadura. Algunas personas pueden tener aptitudes, capacidades, conocimiento, y todo para salir adelante en la vida, incluso tener la presencia del Espíritu Santo en sus vidas, pero la pereza las mantiene atadas, y tarde o temprano, pueden llegar a padecer situaciones de adicciones, dependencia del alcohol, tabaquismo, pornografía, inmoralidad, conductas, mentiras, soborno, adulterio, engaño, religiosidad, enfermedades. Como en el caso de la mujer encorvada, quien, aunque no estaba poseída, sí estaba influenciada por un espíritu malo de enfermedad, que la mantenía en esa condición, en el servicio de Dios. Estas son las ataduras que te impiden servir al Señor.
La persona sabe de la palabra, tiene experiencia, ha visto el mover de Dios, sin embargo, no se puede disponer a servir, debido a las ataduras. Y pueden ser provocadas por religiosidad, decepciones, o frustraciones, por no haber logrado algo, entre otros motivos. Esta lista podría ampliarse. ¿Cómo podemos romperlas? Identifica esas conductas que no puedes dejar de hacer, y que sabes que no le agradan a Dios, o que están en contra de su voluntad. Reconoce que son ataduras, no las veas como normales. Busca consejería con alguna autoridad espiritual para ayudarte, tu líder de grupo, de red, o los pastores.